Hola muchachos, buenos días. Empezamos en 3 minutos. El día de hoy vamos a trabajar los dos módulos, es decir, las dos sesiones del día. Las trabajaremos en física y el día de mañana las dos sesiones del día las estará trabajando la profesora, ¿vale? Entonces, prepárense para toda una mañana llena de diversión con física. Eh, bueno, pues en sesiones anteriores hemos estado trabajando con problemas que tienen que ver con velocidad, distancia y tiempo. Sí, no hay ningún error. Yo empezaré la sesión del día de hoy y la terminaré también el día de hoy. Muy bien. Es decir, vamos a trabajar juntos los dos módulos y ya el día de mañana, la profesora trabajará con ustedes también dos módulos, ¿vale? Entonces el día de hoy vamos a ver toda esta mañana, vamos a ver física. Espero, espero que no se desesperen y que no se aburran. Y bueno, en sesiones anteriores habíamos estado trabajando con problemas de velocidad, distancia, tiempo. Y quedamos que cuando no hay aceleración, aceleración es el cambio en la velocidad, ¿vale? Aceleración es el cambio en la velocidad. Si te subes a un autobús y el autobús está en alto total y de repente se empieza a mover a 10 metros sobre segundo, ¿vale? Entonces hubo un cambio en la velocidad, lo que nos conlleva a decir que hubo una aceleración. Sin embargo, si tú vas un, en un medio de transporte, puede ser un avión, vas a 400 metros sobre segundo, o sea, llevas una velocidad bruta, pero jamás cambia la velocidad, no hay aceleración, aunque traigas demasiada velocidad, ¿vale? Entonces, necesitamos entender qué es la aceleración y resulta que la aceleración es el cambio en la velocidad. Bueno, estuvimos revisando problemas
en los que no estaba involucrada la aceleración, ¿vale? En donde no está involucrada la aceleración se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Y utilizábamos estas fórmulas. Y ya dependiendo si nos pedían velocidad, lo interpretábamos como desplazamiento entre tiempo. Recuerden que el desplazamiento sí me importa la dirección y el sentido. Incluso puede haber desplazamientos negativos. Incluso el desplazamiento puede ser cero si llegas al mismo punto de partida. Y si me piden rapidez, pues lo interpreto esta fórmula como distancia entre tiempo. Y la rapidez, pues no importa el hacia dónde va, no hay distancias negativas, ¿vale? Eso es en cuanto me piden movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa si sí hay aceleración? ¿Vale? Entonces, si sí hay aceleración, vamos a poner algunas fórmulas que involucran a la aceleración. La primera fórmula es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Es decir, la velocidad con la que acabó el objeto, le restamos la velocidad con la que empezó la velocidad con la que comenzó cuando empezamos a medir el tiempo, dividido entre el tiempo que te llevó a ir de una velocidad a otra. Recordamos que la aceleración se mide generalmente en metros sobre segundos al cuadrado, ¿vale? A diferencia de la velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿vale? O en kilómetros sobre hora. La aceleración es unidad de distancia, que es el metro en este caso, entre unidad de tiempo, que es el segundo en este caso, pero la unidad de tiempo debe de ir elevado al cuadrado. Bien, otra fórmula que involucra la aceleración sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia que recorre un cuerpo mientras está acelerando. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una fórmula y otra fórmula? Los datos que te dan. Si te dan tiempo en pasar de una velocidad a otra, pues es con esta fórmula, con la primera. Y si lo que te dan es distancia que recorres mientras pasas de una velocidad a otra, esta es tu fórmula. Esta es la fórmula que vas a utilizar. Hay otra tercera fórmula que involucra aceleración, pero realmente lo que hace es calcular distancia, ¿vale? Distancia que recorres cuando hay aceleración se calcula como la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, esta tercera fórmula que acabamos de escribir en color azul te calcula de manera directa la distancia que recorre un cuerpo mientras está cambiando su velocidad, es decir, mientras experimenta una aceleración. Entonces, si no hay aceleración, la distancia se calcula como velocidad por tiempo. Pero si el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no te sirve multiplicar velocidad por tiempo. Si hay cambio en la velocidad o si hay aceleración, tienes que utilizar esta fórmula. Velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Bien, entonces estas son las tres fórmulas que involucran
aceleración o cambio en la velocidad, ¿vale? Y de cualquier manera se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Bien, tómenle captura de pantalla a estas fórmulas y vamos a ver algunos ejercicios. Hay todavía otra fórmula que involucra... Profe, ¿lo puedo hacer más pequeño, por favor? Sí, claro que sí. Hay otra fórmula que también involucra aceleración y esa tiene que ver con las leyes de Newton. Pero hasta que nos acerquemos a leyes de Newton, revisamos esa última fórmula. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios, si ya los tienen. Por ejemplo, te pueden decir que un cuerpo parte del reposo. Si te dicen que parte del reposo, ahí tienes tu velocidad inicial. Si un cuerpo está detenido, su velocidad es cero. Entonces, si te indican reposo, cero. Un cuerpo parte del reposo y después de recorrer 50 metros, alcanza una velocidad de 10 metros sobre segundo. Pregunta, ¿cuál fue su aceleración? ¿Vale? Entonces vamos a ver qué datos tenemos. Velocidad inicial es reposo. El cuerpo empezó con una velocidad de cero. Entonces, velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Velocidad final. ¿Con qué velocidad terminó el automóvil? El automóvil o el cuerpo que estamos analizando terminó en 10 metros sobre segundo. Y aquí vamos a ver qué me están dando. ¿Me están dando distancia o me están dando tiempo? Entonces volvemos a leer el problema y me dice que después de recorrer 50 metros. Ah, entonces me están dando distancia. Entonces, si me están dando distancia, que en este caso es de 50 metros, eso ya me dice cuál de las tres fórmulas voy a utilizar. Voy a poner aquí las tres fórmulas para que las comparemos. Aceleración es igual a velocidad final menos inicial entre tiempo. Esa no me sirve porque aquí me pide tiempo y no me dan ese dato. Vamos a ver la segunda fórmula. Velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia recorrida. Esa es la que me sirve. Porque tengo velocidad final, inicial, y tengo la distancia que recorre el objeto. Ajá, que en este caso es 50 metros. Esa es la fórmula que voy a usar. Esta no me sirve para este problema. Bien, sustituimos datos. Aceleración es igual a velocidad final, que en este caso es de 10, menos velocidad inicial, que es 0, entre 2 veces la distancia recorrida, que en este caso es 50. Hacemos las operaciones. 10 al cuadrado, pues me da 100. Las unidades también se elevan al cuadrado. 0 al cuadrado, pues me da 0. Y 2 por 50, aquí eran metros, 2 por 50 me dan 100 metros. Hacemos la resta, 100 menos 0, pues me queda 100. Sobre 100 metros. 100 entre 100, pues me da 1, ¿vale? Metro cuadrado entre metro, pues me queda simplemente metro
sobre segundo al cuadrado. Y ese es mi resultado. La aceleración de ese objeto es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esto significa que está acelerando, más bien que su velocidad cambia 1 metro sobre segundo cada segundo. ¿Vale? ¿Dudas de este ejercicio, muchachos? ¿Alguien que tenga dudas? No, profe. ¿Todo en orden? Ok. Entonces vamos a hacer uno más. No le cambie. Ok. Esto lo van a seguir haciendo también en prepa. Así que, por favor, traten de no irse con dudas de esto, ¿vale? Muchos maestros retoman a partir diciendo, eso ya lo saben, y me sigo, y tómala. Un reprobadero bruto en física, precisamente por no entender estos conceptos. Mande. ¿Podría ser otro ejemplo? Sí, vamos a hacer varios, y vamos a tratar de involucrar las 3 fórmulas de física que tenemos, ¿vale? De aceleración. Bien, vamos a borrar. Vamos a otro ejemplo. Un cuerpo parte del reposo. Esto les gusta mucho ponerlo en examen de admisión, para que el alumno sepa identificar qué es eso del reposo. O sea, 0 metros sobre segundo, pues. Y además de que pues es fácil de sustituir y la operación es fácil de hacer. Un cuerpo parte del reposo y después de 40 segundos alcanza una velocidad de 18 metros sobre segundo. Pregunta, ¿cuál fue su aceleración? Bien, datos, velocidad inicial, el objeto empezó del reposo. Entonces, su velocidad es 0. ¿Con qué velocidad terminó? Alcanzó una velocidad de 18 metros sobre segundo. Y aquí hay que analizar, ¿qué me están dando? ¿Me están dando tiempo o me están dando distancia? En este problema me están dando tiempo. Entonces, aquí el tiempo de ir de una velocidad a otra se tardó 40 segundos. 40 segundos que se tardó de ir de 0 a 18. Bien, este tipo de datos es muy común cuando quieren analizar autos deportivos. Es muy común que te digan, alcanza de 0 a 100 kilómetros por hora en 20 segundos, en 30 segundos, ¿vale? Si son autos deportivos, alcanzar la velocidad de 0 a 100 se tarda mucho menos de un minuto. Los autos comerciales pues se tardan arriba de un minuto. Bien, entonces buscamos cuál fórmula nos sirve. Vamos a poner la primera fórmula, velocidad final menos inicial entre tiempo. Esa me sirve. ¿Por qué? Porque tengo los 3 datos. Tengo velocidad final, que es 18, tengo velocidad inicial, que es 0, y tengo el tiempo, que son 40 segundos. Entonces, ya no hay que seguir buscando más, esa es la fórmula que hay que utilizar. Velocidad final serían 18. Velocidad inicial, bueno, también hay que poner las unidades. 18 metros sobre segundo. Velocidad inicial es 0 metros sobre segundo sobre el tiempo, que son 40 segundos. 18 menos 0, pues nos queda 18 sobre 40. Y aquí hacemos la división de 18 entre 40, nos va a quedar 0 punto y algo, 0 punto decimal. Sin embargo, si a ti se te complica hacer la división, pues lo que puedes hacer primero es una reducción.
de fracciones. Si no se te complica hacer la división, pues haz 18 entre 40 y se acabó. Pero si sí hay problemas para hacer divisiones, entonces reduce la fracción. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 40 es 20. Y ya nos queda una división un poco más amable. 9 sobre 20 toca 0, punto decimal, se agrega un 0, toca 4, 4 por 0, 0, 4 por 2, 8 y 1, 9, se agrega un 0, 5. Entonces sería 0.45 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Aquí me la regué en las unidades, aquí solo son segundos. Ahí. ¿Vale? Entonces, como ven, pues son problemas relativamente simples que perfectamente pueden hacer en menos de 3 minutos, que es lo que busca el examen de Comipems. ¿Vale? Bien, ¿alguien que se haya quedado con dudas de este problema, chicos? No, profe. ¿Vale? Entonces, de las fórmulas que tengo de aceleración, tengo que revisar si me están dando distancia o me están dando tiempo. Si te están dando distancia es una fórmula, si te están dando tiempo es otra fórmula. Bien, hacemos uno más. Y ustedes me dicen cuál fórmula utilizamos. ¿Vale? Aquí un cuerpo lleva una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y después de recorrer 30 metros, alcanza una velocidad de 12 metros sobre segundo. ¿Cuál fue su aceleración? Bien, aquí no hubo eso del reposo. Entonces vamos a ver los datos. Velocidad inicial o la velocidad con la que empiezo a contar el cambio sería 3 metros sobre segundo. Velocidad inicial. Y aquí también tenemos la velocidad con la que acabó. Velocidad final es de 12. Y aquí, ¿qué me están dando? Distancia o tiempo. Me están dando distancia, que son 30 metros del recorrido. ¿Qué fórmula utilizo? ¿Cuál de las fórmulas que hemos revisado utilizo? ¿La que va a velocidad final al cuadrado o la que no lleva cuadrado? La que lleva cuadrado, ¿no? Exacto. Porque la que lleva cuadrado involucra distancia. Entonces ponemos la fórmula que vamos a usar. Velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia recorrida. Esa es la que voy a utilizar porque me están dando la distancia. Bien, sustituimos. Velocidad final es 12. Velocidad inicial es 3. ¿Vale? Distancia recorrida es 30. Hacemos las operaciones. Aquí ya estoy omitiendo las unidades, pero cosa que no se hace. Y vamos a trabajar nada más con los puros números. 12 al cuadrado, 12 por 12 son 144. 3 al cuadrado es 9. Sobre 2 por 30, pues me da 60.
Hacemos la operación. A 144 le quito 9, serían 135 entre 60. Bien, hacemos la división de 135 entre 60. Y toca a 2. 2 por 0, 0 para 5, 5. 6 por 2, 12 y 1, 13. Calculamos un decimal. Vuelve a tocar a 2. Calculamos un tercer decimal. Y sería 2.25 metros sobre segundos al cuadrado, porque en eso se mide la aceleración. Unidad de distancia entre unidad de tiempo al cuadrado. Significa que este auto está cambiando su velocidad 2.25 metros sobre segundo cada segundo. Bien, por favor, si gustan tomar su captura de pantalla. Y ahorita vamos viendo por qué metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es eso de metros sobre segundo cada segundo? Bien, ¿puedo borrar? Sí, profe. Sí, Vale. profe. ¿Alguien se quedó con dudas de este problema? No, profe. ¿No? Perfecto. Bueno, nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad es una aceleración, es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Significa que si un cuerpo lo sueltas, cada segundo va a aumentar 9.81 metros sobre segundo su velocidad. Bien, vamos a suponer que vamos en un avión y dejamos caer un objeto de ese avión. Entonces, en el segundo cero, es decir, justo en el instante previo a soltarlo, pues nuestra velocidad hacia abajo, ¿vale? Nuestra velocidad hacia la Tierra va a ser de 0. Pero una vez que el objeto ya quemó un segundo o ya transcurrió un segundo de que lo solté, el objeto va a tener una velocidad de 9.81. Pero sigue pasando el tiempo y a los 2 segundos de que lo solté, ya no va a traer una velocidad de 9.81. Ya va a traer una velocidad de 2 por 1, 2, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18. Ya va a traer una velocidad de 18.62. Y en el segundo 3, ¿vale? Ya no va a ser de 18.62 su velocidad. Ya va a ser de 3 por 1, 3, 8 por 3, 24, llevo 2, 9 por 3, 27 y 2, 29. Entonces, si se fijan, ¿cómo están cambiando los metros sobre segundo? Los metros sobre segundo están cambiando. Para llegar de aquí a acá, le sumamos 9.81. Para llegar de aquí a acá, le sumamos otros 9.81. Para llegar de aquí a acá, le sumamos otros 9.81, que es la aceleración de la gravedad. Es decir, ¿qué es una aceleración? ¿Cómo van cambiando tus metros sobre segundo cada segundo? Pues cada segundo está aumentando 9.81 metros sobre segundo. Eso es una aceleración. No sé si le entendimos con este ejemplo, chicos, de qué es una aceleración y cómo se mide. ¿Sí? ¿Puede hacer otro, por favor, profe? Otro problema, claro que sí. Bien, vamos a suponer que un cuerpo lleva una velocidad
Un cuerpo parte del reposo. Y después de 5 segundos alcanza una velocidad de 20 metros sobre segundo. Calcula su aceleración. Y vamos a hacer también, una vez que calculamos la aceleración, también vamos a hacer una tabla como la de la gravedad, como la que acabamos de hacer, para que vean, nos se quede un poco más claro este asunto de la aceleración. Bueno, velocidad inicial, reposo, velocidad final, 20, tiempo que transcurre de los 0 a los 20, 5 segundos. Fórmula, aquí voy a usar la que no va al cuadrado, ¿vale? La que no trae exponente cuadrado, esa me sirve. Velocidad final menos inicial entre tiempo. De velocidad final tenemos 20, de inicial tenemos 0, de tiempo tenemos 5. Unidades, siempre pongan las unidades, ¿vale? Yo tengo esa maldita costumbre de no poner unidades. Pero ustedes sí pónganlas, es más, vamos a ponerlas. César Hagan. 20 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre 5 segundos. 20 le quito 0, pues me queda 20 sobre 5 segundos. 20 entre 5, pues es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa es mi aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. La sustitución y la fórmula y todo estaba muy sencillo, pero vamos a construir una tabla para ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Aquí vamos a poner el tiempo y aquí vamos a poner la velocidad del automóvil. En el segundo 0, su velocidad es 0 porque partió del reposo. Ajá. Sin embargo, como su aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado, para el segundo 1, una vez que ya se empezó a mover y quemó el primer segundo, ya trae una velocidad de 4 metros sobre segundo. Para el segundo 2, ya no trae 4, ya trae 8. Para el segundo 3, ¿vale? Ya no trae 8, ya trae 12. Para el segundo 4, ya no trae 12, trae otros 4, ya trae 16. Y para el segundo 5, que es en donde acaba el problema, ya trae los 20. ¿Vale? Porque esa es su velocidad final, 20. Entonces, ¿qué significó esto? Que cada segundo estamos aumentando 4 metros sobre segundo. Cada segundo estamos aumentando 4 metros sobre segundo. Cada segundo estamos aumentando 4 metros sobre segundo. Entonces, eso es la aceleración. En este caso, este auto está aumentando 4 metros sobre segundo cada segundo. Por eso es esto de los segundos al cuadrado. ¿Vale? Significa que el auto está aumentando su velocidad 4 metros sobre segundo cada segundo. No sé si ya nos quedó un poquito más claro esto de la aceleración, muchachos. Ahí es el problema completo. ¿Dudas? No, profe. No. ¿No? ¿Ya nos quedó más claro esto? Que es una aceleración. Sí, profe. Vale. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer otro tipo de problemas. Bien, es poco probable que te toque un problema como el siguiente. Sin embargo, algunas guías lo traen. Por ejemplo, la guía Pruébate no trae problemas de este tipo. Pero otras guías que he revisado sí lo traen. Entonces, vamos a verlo por si viene o por si no viene. Vamos a revisar.
Vamos a decir que se deja caer un objeto de un edificio o de la azotea de un edificio, ¿vale? Y tarda 3 segundos en llegar al piso. Calcula la altura del edificio. ¿Es un problema de aceleración? Sí, porque en cuanto sueltas el objeto va a ir más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. La gravedad está haciendo su travesura de acelerarlo. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad? Acabamos de mencionar. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Exacto. Cuando trabajes con problemas que involucren a la gravedad, va a estar medio perro trabajar con esa cifra. Entonces, que te valga gorro y pues, redondéala a 10. Y ya nada más ajustas a tu respuesta correcta más cercana. ¿Vale? Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo velocidad inicial. Si se deja caer, haz de cuenta, tienes un lápiz o una goma entre tus dedos, abres los dedos, eso es dejar caer. En el preciso instante en que abres los dedos, el objeto tiene una velocidad de 0. Entonces, si se deja caer, en física lo interpretas de la misma manera que el reposo. ¿Ah? Entonces, si el texto dice se deja caer, tú lo interpretas igual que reposo y es 0. Velocidad final no me están dando. Me están dando aceleración. ¿Vale? Me están dando tiempo. ¿Y qué me están dando o qué me están pidiendo? Me están pidiendo la altura. La altura de algo, ¿en qué unidades se mide? ¿En qué medimos la altura? Metros. ¿Ah? Me están pidiendo que calcule metros. Metros es una distancia. ¿Vale? La altura es una distancia. Entonces, lo que me están pidiendo aquí es distancia. Vamos a ver qué fórmulas tenemos. Aceleración es igual a velocidad final menos inicial entre tiempo. Pues no tengo velocidad final. No me funciona. Y sí podría calcularla, ¿vale? Me están dando velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Esta también me pudiera servir, pero mismo asunto, no tengo velocidad final. Reviso la tercera fórmula que les puse, pero que no hemos revisado, y es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Tengo velocidad inicial, sí, 0. Tengo tiempo, sí, 3 segundos. Tengo aceleración, sí, 10 metros sobre segundo. Es esa. Esa es la fórmula que voy a calcular, que voy a utilizar para calcular la distancia. Entonces, esta no me sirve, me falta velocidad final. Esta no me sirve, me falta velocidad final, aunque sí podría calcularlo, ¿vale? Y me quedo con esta. Esta ya es más directa. Sustituimos distancia o altura o metros, va a ser igual a velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que son 3 segundos, más la aceleración, que es la de la gravedad, 9.81, pero para hacerlo fácil, lo redondeo a 10. Por el tiempo que dura la aceleración, que es 3 segundos,
al cuadrado sobre 2. Si cualquier cifra la multiplicas por 0, pues te queda 0. Entonces tenemos que la distancia va a ser igual a 10 por 3 y según la prioridad de operaciones que veremos en matemáticas, lo primero que debo de realizar son agrupaciones, que no, bueno, que sí hay. Todo esto es una agrupación. Sin embargo, adentro de esta agrupación tengo una multiplicación, que sería esta, y tengo un exponente o una potencia, que sería esa. Y según en matemáticas, lo primero que debo de realizar es la potencia. Entonces, siempre que vean una fórmula o una operación que lleve exponentes, quizá es lo primero que debamos hacer. Entonces, 3 al cuadrado, pues me da 9, porque es 3 por 3. Por 9 segundos, y lo que salga entre 2. Entonces, 10 por 9 me da 90. Metros sobre segundo por segundo, pues me va a dar simplemente metros entre 2. Y 90 entre 2 es 45. Entonces, la distancia del edificio es de 45. Si me dice el problema, utiliza la gravedad como 981, bueno, entonces busco cuál de mis posibles respuestas se acerca más a 45, pero tiene que ser un poquito menos de 45, por ejemplo, 44.8, 44.9, por ahí así. ¿Vale? ¿Dudas de esta tercer fórmula de distancia, chicos? Que involucra también a la aceleración. No, profe. ¿No hay dudas? Okay. No, profe, todo bien. No, profe. Ok. Ahora, yo les decía que no desechamos la primera y la segunda fórmula por no saber a cuánto equivalía la velocidad final. ¿Vale? Entonces, sin embargo, voy a borrar este procedimiento. ¿Vale? Si no lo tienen, es momento de tomarle captura. Ese es lo chévere de la física y las matemáticas, que no importa el método que hagas, si lo haces bien, llegas al resultado correcto. Les decía yo que habíamos de momento desechado las dos primeras fórmulas porque desconocíamos la velocidad final, la velocidad con la que el objeto se estrella contra el piso. Sin embargo, sí se puede calcular. Despejamos la velocidad final de la primera fórmula. Si yo despejo la velocidad final, o sea, hace esta, ¿vale? ¿Qué quedaría? Primero el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos inicial. Y luego, la velocidad inicial que está restando, la paso del otro lado sumando. Entonces, aceleración por tiempo más velocidad inicial me daría la velocidad final. ¿Vale? La aceleración, pues ya sabemos que es de 10. El tiempo, pues ya sabemos que fue de 3 segundos. La aceleración es de 10 porque es la gravedad, ¿vale? Y la velocidad inicial es de 0. 10 por 3, 30. 30 metros sobre segundos. Ya tenemos la velocidad final. Ese objeto se estrelló contra el piso a 30 metros sobre segundo. Bien, ahora despejamos distancia de la fórmula 2. ¿Vale? Distancia está dividiendo, pasa multiplicando, quedaría distancia por aceleración, es igual a velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado sobre 2, y aceleración pasaría dividiendo. Velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Y velocidad final, ya la habíamos calculado, es 30. Velocidad inicial es 0. Entre 2 veces la aceleración, que en este caso es la gravedad y es 10.
30 al cuadrado son 900 menos 0 sobre 2 por 10 son 20. Nos quedaría 900 sobre 20. 0 con 0 se cancela y 90 entre 2 me da 45 metros. Como ven, se llega al mismo resultado sin importar cuál de las fórmulas uses. En este caso, como ven, el proceso es más largo y hay que hacer más despejes. Sin embargo, también me podrían haber servido las dos primeras fórmulas. Nomás esto lo que hice fue para demostrar que funciona, ya sea que utilices las dos primeras fórmulas o la fórmula directa con la que calculas distancia mientras estás acelerando. ¿Vale? Entonces, mi consejo es que si les piden distancia y tienen los datos de la fórmula directa, pues se vayan por ahí. ¿Puedo borrar esto? Hola, hola. Sí, profe. Ok. Bien. Vamos a hablar ahora de algo que involucra a la aceleración. Ya sabemos que la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. O sea, cambio en la velocidad, punto. Dividido entre el tiempo en que se tarda en cambiar esa velocidad. Eso es la aceleración. Y hubo un señor que se llamó Newton que dijo, que se puso a pensar en esto de la aceleración y descubrió unas cosas muy interesantes. De entrada, necesitamos, antes de empezar con leyes de Newton, necesitamos saber qué es la inercia, porque vamos a ocupar mucho esa palabrita. Inercia es la capacidad de la materia para conservar su estado de reposo o movimiento. Eso es la inercia. Si tú te encuentras una piedra en la calle y esta piedra está en reposo, bueno, la piedra tiene masa o materia. Y todo objeto o toda masa va a conservar su estado de movimiento para siempre. ¿Vale? Ahí se va a quedar. Eso es inercia. O si ves una pelota que se está moviendo, la pelota también tiene masa. ¿Vale? Y la inercia me dice que quiere conservar su estado de movimiento para siempre. Entonces vas a querer seguirse moviendo para siempre. Y antes que me digan viejo chismoso, la pelota sí se va a detener. Vamos a analizar por qué se va a detener la pelota. Y vamos a analizar por qué es lo que sí haría que la piedra se moviera. ¿Vale? Entonces, no sé si nos quedó claro qué es la inercia. Capacidad de la materia para conservar su estado de reposo para siempre o de movimiento para siempre. ¿Vale? Eso es inercia. Toda la materia, todo lo que te rodea, tu mismo cuerpo, posee inercia. ¿Vale? Repito, inercia es capacidad de la materia para conservar ya sea su estado de reposo o bien si se está moviendo, conservarse en movimiento para siempre. ¿Dudas de lo que es la inercia, muchachones? No, profe. No, ok. Entonces, vamos a hablar ahora sí de las leyes de Newton.
Y tenemos que la primera ley también se conoce como el principio de inercia. Y dice que todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o movimiento, o sea, la inercia, a menos que sobre este actúe una fuerza externa y gradual. Bien, entonces Newton nos explica que la materia posee inercia y la inercia pues es la necedad de la materia de seguir en reposo o seguir en movimiento para siempre. ¿Qué es lo que cambia la inercia de la materia? Una fuerza. ¿Vale? Básicamente Newton nos está diciendo que para que las cosas se muevan o se dejen de mover, necesitas aplicar una fuerza. Y la fuerza tiene que venir de afuera. Y la fuerza tiene que ser gradual, no repentina. Para que tengamos una idea de esto de que es externa, que la fuerza tiene que ser externa, imagina que vas en tu automóvil y de repente se descompone y se para el automóvil. Hay que empujarlo para moverlo de ahí. ¿Lo vas a empujar de adentro del automóvil o lo vas a empujar de afuera? Tienes que bajarte y empujar de afuera. Si lo pretendes empujar desde adentro, aunque seas Hulk, no vas a moverlo, ¿vale? Entonces, para romper la inercia de los cuerpos, necesitas aplicar una fuerza que venga de afuera del objeto. ¿Y a qué se refiere con que sea gradual? No sé si han visto el truco de los magos, que tienen una mesa muy bonita puesta, con flores, con platos, con todo, y repentinamente jalan el mantel y todos los trastes quedan en su lugar. ¿Vale? Nada más quitó el mantel de en medio. Bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué las cosas quedaron en su lugar? Porque la fuerza no fue gradual, la fuerza fue repentina. Entre más repentina sea, la materia, la fuerza tiende a actuar de menor forma, ¿vale? Entonces, si hubiera jalado el mago más lento el mantel, pues sí, hace un desbarajuste de platos y de floreros y demás. Sin embargo, si la fuerza es repentina, ¿vale? La materia sigue conservando su inercia. Bien, dudas de esta primera ley. Básicamente la primera ley nos dice, para que las cosas se muevan, no se dejen de mover, necesitas aplicar una fuerza. La fuerza tiene que venir de afuera y la fuerza no puede ser repentina. ¿Vale? ¿Dudas? No. ¿No? Entonces, si les llegan a poner un ejemplo de que un objeto se está moviendo y de repente aplica los frenos y se detiene, ¿qué ley de Newton o qué ley lo explica? Pues la respuesta sería ley de Newton, porque los frenos están, la primera ley de Newton, porque los frenos están ejerciendo una fuerza en las llantas, ¿vale? Esta fuerza en las llantas hace que el auto cambie su estado de movimiento a reposo, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que les digan, algo se está moviendo y de repente deja de moverse, pues es primera ley de Newton. O algo está en reposo y empieza a moverse,
¿Qué ley de Newton lo explica? Ah, pues primera ley de Newton. ¿Vale? Y aquí es donde hablábamos de la pelota que se estaba moviendo. Entonces, esta pelota, por tener masa, tiene inercia. Entonces, la pelota va a querer seguir moviéndose para toda la eternidad. Y ahí es donde me dicen, no es cierto. Yo pateo una pelota y cada vez va a ir más lento, más lento, más lento hasta que se detiene. ¿Cuál toda la eternidad? Ah, lo que pasa es que sí hay una fuerza que lo está deteniendo. Esta fuerza es la del rozamiento contra el piso combinada con la gravedad. La gravedad jala la pelota hacia el piso, la fuerza de gravedad jala la pelota hacia el piso y el piso con la fricción es la fuerza que hace que la pelota poco a poco se detenga. Por eso se detiene, por eso no queda moviéndose para toda la eternidad, por la travesura de la gravedad y el rozamiento contra el piso. Sin embargo, ¿en qué lugar del universo no habría ni rozamiento ni gravedad? ¿En el vacío? En el espacio, perfecto. Entonces, en el espacio, si tú lanzas una pelota, esa pelota va a seguir moviéndose a la misma velocidad durante toda la eternidad, a menos que se encuentre con una fuerza que lo detenga. ¿Vale? Entonces, así es como funciona esta primera ley de Newton. También la primera ley de Newton nos explica que entre más masa, más inercia. Entre mayor masa tenga el objeto, este objeto va a tener más inercia. Es decir, entre más masa tenga el objeto, si está en reposo va a ser más difícil ponerlo en movimiento. Y si está en movimiento va a ser más difícil detenerlo. ¿Vale? Imagínate una locomotora. Tiene una cantidad de masa brutal. Y es por eso que los automovilistas deben tener mucho cuidado y no retar a ganarle al tren. Entonces, imagínate que el tren ve un automóvil y aplica los frenos la locomotora para no llevárselo. Necesitas una fuerza brutal para detener toda esa cantidad de masa del tren. Entonces, por mucha fuerza que apliques, el tren va a seguir moviéndose y moviéndose y moviéndose, porque entre más masa tenga el objeto, más inercia posee. Ya estaba en movimiento, pues necio, se va a querer seguir moviendo y moviendo y moviendo y moviendo, y a veces no alcanza a detenerse para impactarse contra el automóvil. ¿Vale? En este caso, el objeto de menor masa, que es el automóvil, es el que se puede mover o dejar de mover más fácilmente. Entonces, ya cuando tengan sus permisos de conducción y todo eso, por el amor de Dios, no traten de ganarle el paso al tren. Física básica. El tren va a ser mucho más difícil que se detenga que ustedes en su automóvil. Bien, ¿dudas de esta primera ley? Para que las cosas se muevan, no se dejen de mover, necesito aplicar una fuerza externa y gradual. ¿No hay dudas? No, profe. No, profe. Pasamos a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton sí viene un poquito rara. Dice que toda fuerza es directamente proporcional es directamente proporcional a la masa del objeto
y a la aceleración que se le imprime. ¿Y qué rayos significa eso? Bueno, básicamente dice que toda fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración. Eso significa traducido, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En el sistema internacional, la masa la medimos en kilogramos, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y la aceleración la medimos en metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, pues cuando combinamos estos kilogramos con estos metros sobre segundo al cuadrado, resultan los newtons, ¿vale? Para no llamarlo kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que realmente así es como se debería de llamar, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, pues newton para los cuates, ¿vale? En la segunda ley de Newton me dicen, bueno, en la primera ley de Newton me dicen que para que las cosas se muevan, no se dejen de mover, necesito aplicar una fuerza. En la segunda ley de Newton me explican de qué está hecha una fuerza, los ingredientes que debe de llevar una fuerza. Y estos ingredientes son materia y cambio en la velocidad. Materia y cambio de la velocidad combinada provoca una fuerza. ¿Y a qué se refiere esto con directamente proporcional? Bueno, entre mayor sea la masa, mayor es la fuerza producida. Entre más grande sea tu cambio de velocidad, mayor es la fuerza producida. Eso significa directamente proporcional. Más de un ingrediente, pues más del resultado. Más de otro ingrediente, pues también más del resultado. ¿Dudas de esta segunda ley de Newton, muchachos? No, profe. ¿No? Ok. Esto lo podemos poner en uno de estos triangulitos que tanto nos gustan para no estarle jugando al Calimán con los despejes. ¿Vale? Y tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De tal manera que si nos piden calcular aceleración, aquí tenemos entonces una nueva fórmula para aceleración. La aceleración también se calcula, tacho aceleración, como fuerza sobre masa. Entonces, ahí hay otra nueva fórmula para calcular aceleración. Si me piden calcular masa o kilogramos, pues tacho masa y me queda fuerza entre aceleración. Y si tengo fuerza, si me piden fuerza, pues tacho fuerza. Y quedaría masa por aceleración. Recuerden que uno junto a otro es por. Y esas serían las tres fórmulas que involucrarían a la segunda ley de Newton. ¿Vale? Entonces, todo, no te aprendas las tres, pues nada más apréndete la de fuerza es igual a masa por aceleración, lo colocas en un bonito triangulito como este, y ya dependiendo de lo que te pidan, es lo que vas a hacer. ¿Dudas de esta segunda ley de Newton, muchachos? La segunda ley de Newton nada más me explica de qué están hechas las fuerzas, de materia y de cambio de velocidad. ¿Dudas ahí? ¿No hay dudas? No, profe. Vale. No, profe.
este tema de segunda ley de Newton es muy probable, muy probable, que te pongan problemas en un examen de admisión, ¿vale? Dado que pues nada más habría que hacer o una división o una multiplicación y se acabó. Sin embargo, por ahí una vez vi en las guías oficiales, en los libritos que les dan, pues, que decía que cuál de los siguientes enunciados estaba correcto. Ajá, selecciona el enunciado que relaciona correctamente las variables. Y decía el inciso A, ¿vale? Decía que la aceleración es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la fuerza. Y uno se queda, ¿what? Bien, aquí me está diciendo que la aceleración, el resultado, la aceleración me dice es directamente proporcional a la masa. Cuando te dice que está directamente proporcional a algo, significa que está en la parte de arriba de una fracción. Y si te dice, aquí vamos a subrayar, directamente proporcional, esto significa que está arriba de una fracción. Y si te dice que está inversamente proporcional, significa que va en la parte de abajo de una fracción. Entonces, básicamente lo que me está diciendo ese enunciado es que la aceleración es directamente proporcional a la masa, es decir, la masa arriba, e inversamente proporcional a la fuerza, es decir, la fuerza abajo. ¿Eso es cierto o es falso? Hola, hola. ¿Cierto? No. Es falso. La fuerza va arriba. Exacto. La fuerza va arriba y la masa va abajo. ¿Ah? Entonces, van a jugar, a lo mejor no con un problema directo de calcula la masa o calcula la aceleración o calcula la fuerza, que también es posible, muy posible. A lo mejor van a jugar con ustedes con este tipo de textos, ¿vale? Entonces vamos a ver un inciso B, ¿m? Y ustedes me dicen si ese inciso B es cierto o es falso. Entonces recuerden, lo que está directamente proporcional tiene que verse arriba de una fracción y lo que está inversamente proporcional tiene que verse en la parte de abajo de una fracción. Entonces debemos de conocer las fórmulas para saber si lo que nos están proponiendo es cierto o es falso. Inciso B. La fuerza es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la aceleración. ¿Cierto o falso? Cierto. Eso sí es cierto, ¿no? ¿Eso es cierto? Si lo leo correctamente, ahí diría que la fuerza es directamente proporcional a la masa
inversamente proporcional a la aceleración. ¿Eso es cierto? No, es falso, perdón. Es falso. La masa Ajá. se multiplica por la aceleración. Ajá, es directamente proporcional tanto a la masa como a la aceleración, a los dos. Es directamente proporcional. Entonces esto también es falso. Ajá. Bien, vamos a otro enunciado que tanto les chifla en este tipo de exámenes. ¿Vale? La masa es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la aceleración. ¿Eso es cierto o es falso? Falso. Pues que creen que esté cierto. ¿Por qué? Si lo leemos, dice la masa es directamente proporcional a la fuerza. Significa que fuerza va arriba e inversamente proporcional a la aceleración. Significa que aceleración va abajo. ¿Ya vieron? Entonces, yo creo que ahorita ya dentro de poquito tiempo nos vamos al lunch en 5 minutos y regresando seguimos viendo ese tipo de enunciados. Porque no nada más te lo pueden poner con segunda ley de Newton. También te lo pueden poner desde el punto de vista presión o desde el punto de vista velocidad y distancia de tiempo. Entonces sí es muy necesario que aprendamos a entender qué significa esto de directamente proporcional y en una fórmula cómo la ubico y qué es esto de inversamente proporcional y en una fórmula cómo la ubico. ¿Vale? De todos modos, en la guía Pruébate, más adelante vamos a encontrarnos unos problemas muy coquetones con este tipo de lógica, pero que involucran a la ley de la gravitación universal. Entonces sí es muy, muy necesario que sepamos qué significa esto de directamente proporcional e inversamente proporcional. ¿Vale? Y cómo se ubica en una fórmula. Bien, ¿alguien más que tenga dudas de esto? Ya vi que todavía no nos queda del todo claro. Y lo vamos a seguir trabajando, pero ahorita en la explicación que acabo de dar de la masa es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la aceleración, ¿hay dudas? ¿Aló, aló? No. ¿No? Ok. Entonces, esto lo vamos a seguir trabajando más, ahorita regresando del lunch. Sin embargo, quiero también revisar algo de la segunda ley de Newton. Seguimos viendo segunda ley de Newton. ¿Vale? Y para hablar de este nuevo apartado en la segunda ley de Newton, necesito que entendamos la diferencia entre peso y masa. ¿Vale? La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Todo lo que te rodea tiene masa, hasta el aire que estás respirando tiene masa. ¿Y en qué medimos la masa en el sistema internacional? Se mide en kilogramos. Mientras que el peso es una fuerza con la que la masa es atraída a la Tierra por efecto de la gravedad.
Y por el simple hecho de que el peso es una fuerza, entonces el peso se mide en newtons. Para este nuevo apartado de la ley seguimos viendo segunda ley de Newton, necesito que nos quede bien claro la diferencia entre peso y masa. Si te dicen, esta manzana tiene un peso de 10 kilogramos, desde el punto de vista de la física, ahí hay un error en el enunciado, porque el peso no se mide en kilogramos, ¿vale? A lo mejor en el lenguaje coloquial funciona, que vas al mercado y te dicen, ¿cuánto pesó esto? 10 kilogramos. Ok, a lo mejor funciona en el lenguaje coloquial, pero ya desde el punto de vista de la física, ya no funciona. Lo correcto es decir, todo este bote de manzanas tiene un peso de 10 kilos, tiene una masa de 10 kilogramos. Eso es correcto. Si yo digo cuánto pesa este bote de 10 kilogramos, debo de dar las unidades en newtons. Entonces el peso siempre se va a medir en newtons, porque el peso es una fuerza. Entonces 10 kilogramos de materia, ¿cuántos newtons sería? Bueno, sabemos a cuánto equivale la aceleración de la gravedad. 9.80, aquí en la planeta Tierra. ¿Vale? Y aquí pues podemos calcular el triangulito que nos diga que peso es igual a masa por gravedad. Peso, recuerda que va a estar en newtons. Masa va a estar en kilogramos. Y gravedad va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si me dicen cuánto pesa una masa de 10 kilogramos, entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. Es decir, el peso es igual a la masa de 10 kilogramos por la gravedad de 9.81, que lo podemos redondear a 10. Vamos a de momento dejarlo por 9.81 y sería 98.1 newtons. Entonces, esos 10 kilogramos de manzanas son atraídas al centro de la Tierra con una fuerza de 98.1 newtons. ¿Vale? ¿Sí le entendimos a la diferencia entre peso y masa? Sí, profe. Vale. ¿El peso en qué quedamos que se mide? Newton. En newtons. ¿El peso qué es? ¿Una fuerza o la cantidad de materia que posee un cuerpo? Una fuerza. Una fuerza. Y la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y esa no se mide en newtons, se mide en kilogramos. Y como ves, pues es un primo hermano del triangulito que acabamos de ver. ¿Vale? En el triangulito anterior era fuerza, masa y aceleración. ¿Vale? Aquí era fuerza, masa y aceleración. Si te fijas, pues es el mismo triangulito, nada más que con otras palabras. Fuerza, que se mide en newtons, masa, que se mide en kilogramos, aceleración, que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos al descanso y retomamos ya en 10 minutos. ¿Sale? Váyanse a desayunar algo rápido y retomamos en 10 minutos el segundo módulo. Vamos a seguir entonces revisando esto de directamente proporcional, inversamente proporcional, con fórmulas físicas, y vamos a seguir hablando de las fuerzas. Todavía nos falta la tercera ley de Newton y entender cómo
puedo sumar fuerzas, cómo restar fuerzas, etcétera. Entonces es lo que vamos a hacer ahora en el segundo módulo. Vaya, desayunen rico, tómense un rico café y nos vemos aquí en 10 minutos. ¿También se puede hacer con regla de 3? Sí, sí se pueden hacer con regla de 3. ¿Por qué no empezamos con la maestra? Pues básicamente porque yo tengo un contratiempo el día de mañana que me impide estar con ustedes mañana. Entonces nos pudimos organizar de tal manera que yo pudiera estar con ustedes hoy y la profesora estará con ustedes todo el día de mañana.
Ok, chicos, retomamos en 3 minutos.